Si te apasiona la automatización industrial, entonces este podcast de precisión durante el evento Rock Technology es para ti. Un espacio donde hacemos que lo complejo se convierta en una conversación sencilla. Yo soy Isamar Albornoz y estamos grabando desde el evento que conecta la tecnología global con la industria regional. En la industria conocemos de esa llamada a las 3 de la mañana porque una máquina se detuvo y hay que repararla lo antes posible. En la sesión de hoy hablaremos sobre mantenimiento predictivo y cómo anticiparnos a ese llamado. Cómo hacer que nuestras máquinas nos hablen y nos reporten antes de fallar. Para esta conversación me acompañan Carlos Céspedes, nuestro Category Manager para el área de potencia en precisión, y Alfredo Becerra, Technology Consultant de Rodwell Automation. Qué bueno tenerlos por acá. Gracias por la invitación. Igualmente. Vamos a ir partiendo. Alfredo, me gustaría que hablemos sobre la estrategia de mantenimiento predictivo. ¿Cómo puede nuestro cliente aplicarla hoy? Bueno, eso depende del cliente. Hay distintas estrategias de mantenimiento que van desde el reactivo hasta el predictivo, incluso, digamos, ya ahora último, prescriptivo. Pero todo depende de la filosofía del cliente y qué se ajusta mejor a sus necesidades, digamos. Habíamos conversado previamente con Carlos, por ejemplo, en minería, para ellos el mantenimiento reactivo les sirve bastante bien, digamos. Y de hecho planifican para eso, que para otra industria, como por ejemplo la industria alimenticia, eso sería básicamente un horror, digamos, porque desde el punto de vista de presupuesto están más acotados, entonces tienen que hacer mucho con muy poco. Entonces ellos sí, por ejemplo, se anticiparían, digamos, y para ellos un mantenimiento predictivo sería bien recibido. De hecho, lo está haciendo. Ahora, hay que entender muy bien, digamos, por qué nace todo esto, por qué un cliente específico, digamos, prefiere un mantenimiento respecto a otro, antes de poder sugerir algo. Cualquier sugerencia parte de la base de conocer qué hay detrás, digamos, de esa definición. Y a partir de ahí establecer una conversación y empezar a conversar sobre el cómo. Ahí, bueno, tú mencionabas el reactivo, el predictivo, sabemos que también tenemos el preventivo y que ojalá hiciéramos preventivo antes que reactivo. Claro, exacto. Sería lo ideal. Sería lo ideal. Es parte del camino, digamos. Fíjate que desde el punto de vista histórico esto ha sido así, digamos. A medida que la tecnología avanza, el mantenimiento ha sido una realidad, pero en algún minuto era bastante precario, digamos. Reactivo, como te decía, digamos. Esperar que algo falle para hacer algo. Pero a medida que los avances tecnológicos han ido sucediendo, estas nuevas tecnologías se van implementando en distintos ámbitos y en el tema del mantenimiento también ha sucedido. Entonces, es una curva, digamos, que se tiene que recorrer. Y nuevamente, dependiendo, digamos, de cada cliente, si ese recorrido es más rápido o es más lento, o eventualmente pudiese quedarse estancado, digamos. Pero volviendo al punto, hay que entender un poco cómo nace, digamos, por qué, digamos, qué condiciones hacen de que el cliente se prefiera una sobre otra y a partir de ahí establecer una conversación. Y si vamos a alguno específico, bueno, nosotros tenemos ahí mucho que decir sobre cualquiera de las filosofías de mantenimiento, definitivamente. Mantenimiento preventivo, mantenimiento predictivo y luego mantenimiento prescriptivo. Bueno, la visión del proveedor de tecnología es súper importante, digamos, pero eso tiene que calzar, digamos, con la visión estrategia del cliente. Exactamente, en algún minuto tiene que hacer match esto para que funcione, porque si no, digamos, es tratar de calzar, digamos, una pieza rompecabezas en una parte, digamos, en una sección del rompecabezas que no va, digamos, forzar eso sería lo peor. Claro. Por eso es tan importante también entender el contexto del cliente. Cómo se desenvuelve. ¿Cuáles son sus indicadores? Porque, claro, si lo vemos de un punto de vista de los 4 niveles que existen, en el mundo reactivo, en realidad, los indicadores son distintos versus un nivel de nivel 4, por ejemplo, que tiene que ver ya con la parte predictiva.
Entonces va a depender mucho de cómo los diferentes niveles y criterios que tiene cada uno de los clientes se van a mover. Y en ese camino es donde nosotros obviamente encajamos y hacemos ese acompañamiento de llevarlos desde lo que hoy día están hacia algo que podrían evitar. Claro. Bueno, hoy hemos hablado mucho de esto en las distintas sesiones, de cómo todo parte por evaluar, saber. ¿Cómo estás en este momento? ¿Cómo está tu salud? ¿Cómo te encuentras? Y entonces de ahí ir trazando el camino según el objetivo, dónde estoy hoy, a dónde voy. Y Carlos, aprovechando este minuto, sé que tu foco está en los equipos de potencia, desde el accionamiento hasta los motores, el área que llevas. ¿Cómo convive en este entorno la estrategia de mantenimiento preventivo junto al mantenimiento predictivo? Entendiendo que claramente hay que conocer cómo está el cliente, pero si es un cliente que ya tiene una estrategia en el preventivo, ¿cómo convive esto con el predictivo también? ¿Cómo se apoyan? Partiendo de entender el cliente y en la etapa en la cual está, nosotros podemos tomarlo y llevarlo por este camino para que la estrategia tanto de él como la que queremos nosotros haga match. Entonces, en ese sentido, hoy día existe mucha tecnología la cual va a poder permitir en realidad evaluar, ¿cierto? Va a poder ejecutar ciertas acciones las cuales van a tener un impacto dentro del mundo del mantenimiento predictivo. Entonces, al final, si lo llevamos a casos prácticos, el poder definir o entender cuándo algo va a fallar es muy distinto al actuar sobre algo que ya ha fallado. Claro. Las detenciones no programadas versus una detención programada es un mundo de diferencia. Entonces, esos impactos que tienen los clientes hoy día se podrían evitar. Y la tecnología te ayuda en eso. Hoy día las plataformas que existen en todo el mundo, Rockwell, nos ayudan a poder guiar a ese cliente para que su estrategia, vaya elevando, vaya subiendo de nivel, obviamente, y pueda llegar a este nivel en el cual él ya decida cuándo detener para reparar algo. Claro, y según cómo esté, que no sea solo prevención, sino como sé el estado en el que está y voy. Tal cual. Puedo hacer lo esto. primero siempre va a ser evaluar. Evaluemos cómo estamos. Exacto. ¿Cómo ir al médico? Literalmente. ¿Sabes que algo me pasa? Bueno, no sé. Hay que evaluarte. Entonces, y de ahí de eso después viene un procedimiento. Y ese procedimiento en el mundo tecnológico, o sea, puede ser abarcado de diferentes mundos, de diferentes partes, no solo de potencia, sino de las plataformas que hoy día existen de información. Entonces, todo eso se combina y al final converge en lo que nosotros conocemos como integración Premier. Ya. Exacto. Y ahí lo que yo podría aportar adicionalmente a lo que menciona Carlos es que cuando algún cliente ya definió estar en el mantenimiento preventivo, básicamente confía en lo que los proveedores le sugieren respecto, digamos, a un producto específico, a un sistema específico. Entonces, ahí, digamos, esas sugerencias se hacen en base a supuestos. Y muchas veces esos supuestos no tienen ninguna relación con lo que sucede, digamos, en el día a día. Con la realidad. Entonces, eventualmente puede haber un cliente que le ha funcionado muy bien el mantenimiento preventivo, porque no es una industria muy crítica desde el punto de vista, por ejemplo, del tipo de operación, el ambiente en donde están instalados, que son factores, digamos, que afectan la vida útil de los componentes. Claro. O de los sistemas. Entonces, por ejemplo, a un cliente que tiene una operación desde el punto de vista de exigencia, de ambiente, no puede ser, es menos crítica que otra, por ejemplo, que sí está expuesta, digamos, a un desempeño mucho más alto, a condiciones más agresivas. Entonces, esa sugerencia puede servir para uno, pero para el otro no puede servir. Y normalmente sucede eso cuando hacemos esta evaluación o ayudamos a nuestros clientes a hacer la evaluación. Vemos, digamos, o hacemos las preguntas correctas, digamos, ¿dónde están parados hoy día? ¿Cuáles son sus dolores? ¿Por qué el mantenimiento preventivo hoy día no lo está satisfaciendo? O en otras palabras también podría verse de otra forma. ¿Qué cosas adicionales podríamos hacer para maximizar el beneficio? O sea, hay un grupo de clientes que están muy ávidos de hacer mejoras y es justamente ahí donde entra el predictivo. Tenemos más espacio para poder colocarlo, porque el predictivo básicamente es tener mayor información
disponible para tomar decisiones, digamos. Entonces, de hecho, por ejemplo, pasa mucho y muchos de los casos, o por lo menos de los clientes que trabajan en ese segmento, lo que hacen es guiarse a través de una tabla que dice, ¿sabes qué? Tienes que cambiar X elemento en X tiempo. Pero la pregunta sería, ¿realmente ese equipo lo necesita hacer ahí? ¿Podría ser más adelante? En vez de quizás cambiar 2 veces algún elemento de ese equipo, ¿qué pasaría si lo cambiamos una sola vez? ¿Qué pasaría si no lo tenemos que cambiar? Quizás lo tenemos que cambiar el otro año. Y eso lo podríamos multiplicar por la cantidad de elementos que tiene en planta. Entonces, wow, eso sí es un ahorro. Claro. Son menos elementos, menos repuestos, menos dinero. Es más eficiente. exactamente. Claro, porque como comentaban, también cada equipo funciona diferente dependiendo del ambiente en el que está. Si es un ambiente más severo, pues obviamente estará sometido a distintas otros cosas. estrés. Exacto, a otro nivel de estrés. Entonces así, desde la predicción puedes decir, bueno, ya, no hace falta, si es un ambiente que no es tan duro, no hace falta que lo haga dentro de Ejemplo. 2 meses, sino que todavía puedo tener espacio para que la parada no sea en 2 meses, sino en 6. Exactamente. Y jugar con eso. Esa es como la segunda derivada, digamos. La primera es evitar la parada como tal, tener Claro. información de antemano para poder evitar una parada de planta, y ahí justamente hay ahorro. Cambias el componente antes que falle. Sí. Y la segunda derivada sería, ok, con esta información eventualmente podría hacer que el equipo dure más tiempo, dependiendo de las condiciones o de los estreses a la cual la máquina o el elemento esté sometido. Entonces, ahí el cliente o nuestros clientes pueden jugar en ambos sentidos, digamos. Uh-huh. Perfecto. No, simplemente ellos toman al final la decisión. Sí. Nosotros estamos ahí para poder guiarlos en este camino que muchas veces no es tan simple, pero cuando le ven el valor, eso es lo que hace la diferencia. Claro, y esa es la idea también de esta sesión, tratar de acercarles, con la redundancia, de forma cercana, el por qué es un valor, por qué deberían unir estas estrategias, cómo ir hacia allá. Creo que eso es lo más relevante de esto. Y ahí, Carlos, te preguntaría, yo sé que depende del cliente, eso me quedó bastante claro, pero ¿cómo empieza hoy un cliente a integrar dentro de su estrategia, de una forma más concreta, esta parte predictiva? ¿Cómo parte? ¿Partimos desde la tecnología? ¿O cuál debería ser el primer paso para esa partida? Si yo soy un cliente que ya quiero entrar allí. Sí, lo ideal es que el cliente primero evalúe y entienda qué es lo que tiene hoy día. De ahí parte todo. Porque eso te va a permitir establecer un camino en el cual quizás, por ejemplo, por temas de presupuesto, no puedas generar todo el cambio de inmediato. No puedas pasar del nivel 1, cierto, Claro, reactivo, hacia una etapa más predictiva. Porque a nivel de planta es mucha la inversión que quizás se podría hacer en los diferentes niveles que existen, a nivel de plataforma, a nivel de sensado, a nivel de dispositivos de potencia, por ejemplo. Entonces, se va haciendo por etapas. Pero esas etapas tienen que estar haciendo match con el indicador que él quiere llegar o que él quiere medir o cuáles son los indicadores que él quiere mejorar. Entonces, cuando tú lo haces por etapa, es mucho más simple poder establecer los lead time y qué elementos vas a cambiar en esa etapa para poder llegar a tu objetivo final, que al final va a ser trabajar a ese nivel. claro. Entonces, creo que de esa manera sería como lo más simple de explicarlo para llevarlo de un punto A a un punto B. Ahora tienes que sumar, en ese sentido, tienes que sumar que en un cliente, digamos, en un usuario específico hay distintos usuarios, digamos. Cada uno tiene objetivos distintos, digamos, Sí. que en algún minuto se cruzan. Entonces puede ser que, por ejemplo, el mensaje de mantenimiento predictivo no recale, digamos, en las personas que uno pensaría que naturalmente lo necesitan, por ejemplo, el equipo de mantenimiento. Claro. Normalmente estos mensajes resuenan en otras áreas, digamos, área de confiabilidad, Operación también. operación. A mí me ha tocado mucho hablar o discutir inicialmente este tema con personas, por ejemplo, del área de electrocontrol. Imagínate, uno diría electrocontrol o electricidad, ellos no tienen nada que ver con el tema de mantenimiento, pero es porque al final del día todos los problemas que se originan por no tener una estrategia adecuada finalmente terminan afectando a otras áreas. A distintas áreas que no Entonces, necesariamente es el mantenimiento. Exactamente. Entonces,
Y lo irónico que pasa que son los últimos, el equipo de mantenimiento son los últimos interesados en cambiar, digamos, el paradigma. Claro. Pero hay que empezar por algún lado. Muy probablemente el primer equipo que vamos a tocar la puerta no va a ser, digamos, el equipo de mantenimiento, como te decía, van a ser otras áreas. Sí. Y al último, digamos, hay que enamorar al equipo de mantenimiento para que al final del día esto sea una avalancha, sea una avalancha y toda la organización de alguna forma camine hacia La un misma objetivo, dirección. en la misma dirección, sí. Yo me acuerdo de un comentario que una vez me hizo un profesor y me dijo: entre más desapercibido pase el departamento de mantención, es un buen indicador. Ya. Sí, también. Y la verdad tiene mucho sentido, porque al final trabajar de forma reactiva se hace muy presente de que ese departamento en particular esté en boca de todos, ¿cierto? Pero del otro punto de vista o del otro extremo, permite también un mejor nivel de operatividad del mismo departamento. Por lo tanto, eso a nivel general repercute en todas las líneas. En producción, en confiabilidad, en mantención, ¿cierto? Entonces, es una cadena al fin y al cabo, es una cadena que nosotros tratamos de mejorar y tiene impacto global. Claro, en toda la organización. Totalmente. Alfredo, entendiendo este contexto general de qué es, cómo convive las distintas formas de hacer mantenimiento, desde el correctivo hasta el prescriptivo, como ustedes han venido hablando, y cómo iniciar, hablemos de la tecnología específica que hoy nos habilita estas posibilidades y que como Rodwell y Precisión estamos llevando a nuestros clientes, como Guardian AI en nuestros variadores. ¿Cómo funciona esta inteligencia artificial? ¿Por qué debería aprovecharse? ¿Utilizarla? Bien. A ver, primero que todo, parto de la base que el variador de frecuencia como tal tiene un algoritmo que permite calcular de alguna forma la vida útil de los componentes más importantes del variador de frecuencia. Entonces, ahí intrínsecamente en la tecnología Total Force de nuestros variadores de frecuencia ya tenemos inteligencia artificial que les permite a nuestros clientes poder tener información de antemano para tomar una decisión adecuada desde el punto de vista de mantenimiento. Perfecto. Y adicionalmente, cuando tú hablas de Guardian AI, básicamente Guardian AI es un software que te permite utilizar el variador de frecuencia como un sensor para cierto tipo de aplicaciones. Entonces, hoy día el mantenimiento predictivo podemos trasladarlo a la maquinaria, hacia el motor, hacia el conjunto motor-ventilador, motor soplador o motor bomba. Son aplicaciones típicas. ¿Y por qué esta aplicación es típica? Porque normalmente ahí tenemos el 70% de uso de energía motorizada. Entonces es una cantidad enorme de energía que se utiliza en esas aplicaciones y ahí hoy día estamos haciendo foco. Entonces, hoy en día lo que tenemos con FactoryTalk Guardian AI finalmente es nuevamente un algoritmo de inteligencia artificial que lo que hace es básicamente aprender sobre una condición normal de operación, la maquinaria que se está accionando, y a partir de ahí, si ocurre una desviación de esa condición normal, entonces el software va a indicar aquí hay algo raro, lo detecta y luego lo identifica. ¿Y cuál es la finalidad de esto? Es que cuando ya se identifique, el software básicamente te da una sugerencia de qué puede estar pasando. Pero lo importante es que el equipo de mantenimiento utilice esa información de tal manera de tomar acción, ir a revisar, ir a sitio, revisar la máquina para ver efectivamente qué está pasando y tomar una acción correctiva. Eso es lo que hoy día tenemos desde el punto de vista de mantenimiento predictivo en conjunción tomando, digamos, o uniendo dos tecnologías, Total Force y FactoryTalk Guardian AI. Perfecto, porque mi pregunta, justo la siguiente, era como fuiste cerrando allí, que iba a... ¿Qué hacen con las sugerencias que da esta inteligencia artificial? O sea, tomemos acción sobre ellas, pero ¿cómo es ese proceso? La verdad es que es una pregunta muy interesante porque, como decía Alfredo, al final del día se hace todo un proceso a nivel de sistema para sugerirte algo. Entonces, hoy día, ¿quién toma la decisión de poder ejecutar algo con esa información? Básicamente el cliente. Claro. Entonces,
De ese punto de vista, lo que nosotros siempre tratamos de hacer es que se ejecute algo, una corrección, un cambio, ¿cierto? Para que esa condición no se vuelva a presentar. Entonces, esto va a evitar, si miramos hacia atrás, ¿cierto?, diferentes elementos o diferentes fallas que se podrían ocasionar. Entonces, existen muchas tecnologías, Guardian AI, Fix arriba de la nube, que nos permite gestionar a nivel de mantenimiento, por ejemplo, los diferentes activos que tiene la planta. Te dicen cuál es la probabilidad, en qué día, ¿cierto?, qué nivel de falla tiene, si es inferior, medio o alto. Entonces, y incluso, obviamente, como tiene también un motor de IA en la nube para el sistema de gestión de mantenimiento, se unen 3 variables, 3 elementos distintos, que obviamente la propuesta es muy potente. Entonces, detectamos, analizamos, ¿cierto? Analizamos, tomamos la información, la comprendemos y la dejamos habilitada para que alguien haga algo con eso. Pero hay una acción. Exactamente, pero quien principalmente toma esa acción tiene que ser nuestros clientes. Perfecto. Allí habíamos conversado un poco de esto y ustedes habían mencionado algo importante, que era que los datos del cliente con estas tecnologías igual están bien resguardados. Son unos datos a los que pueden acceder ellos, pero no pueden acceder otros. Yo creo que este es un tema importante porque, Sí. por supuesto, cuando el cliente empieza a meterse en este mundo de inteligencia artificial, etcétera, tiene esos miedos. ¿Dónde van a quedar mis datos? ¿Qué puede pasar con ellos? Hay un tema de confidencialidad que nosotros estamos direccionando con estas nuevas tecnologías y como dijiste tú, todo reside en el piso planta. Hoy día muchos clientes todavía están bastante reacios a poner información sensible en la nube, digamos. Claro. Ciberseguridad sería una de las principales preocupaciones. Sí. Ahora, frente a eso, lo importante es que sí nosotros tenemos servicios en la nube, pero son servicios más de gestión de activos, gestión de información. Pero la información sensible siempre va a estar residiendo en el piso planta. Entonces, como nosotros logramos implementarlo de esa forma, estamos seguros. De hecho, ya hay clientes que por esa misma razón están implementándolo y estamos seguros de que esto va a seguir sucediendo así, digamos, porque hay limitaciones, digamos, ese es un hecho. Hoy día la tecnología permite hacer cualquier cosa, pero nos encontramos que en el mundo real, bueno, en el mundo de la industria, hay políticas, digamos. Que cumplir. Hay políticas que cumplir, hay procedimientos, entonces estas tecnologías tienen que adaptarse, digamos, a esas políticas internas que existen. Y justamente para nosotros evitar crear algo que en la práctica va a ser imposible de implementar, fuimos por la vía, digamos, más sencilla y aprovechamos lo que ya existía, digamos. De hecho, el variador de frecuencia, que es un elemento para accionar, digamos, para generar movimiento, control de velocidad, posición, torque, hoy en día se convierte en un sensor. Y ese sensor toma data. Esa data es contextualizada, digamos. Y se genera información valiosa para el cliente, para que pueda tomar acción. Pero no solamente estamos no estamos quedando ahí, sino que esperamos en un futuro cercano que esa información no se convierta en una recomendación de qué debería hacer, sino que esto ya es pasar básicamente del predictivo al prescriptivo, donde le vamos a decir al cliente con ayuda de la tecnología, haga esto, porque si no hace esto, va a producirse un fallo, digamos. Quizás aquí estoy especulando, digamos, pero sea así, si no hace esto en unas cuantas semanas, meses o lo que sea en términos de tiempo, esto va a colapsar y puede ocurrir una falla que puede básicamente atentar en la continuidad operacional, por ejemplo. Claro. Claro, y de hecho atenta en todo sentido, porque afecta a los activos, esos activos se pueden ver dañados, la productividad, como dice Alfredo, también se daña porque se detiene, ¿cierto? Entra una parte que quizás tiene que ver con los costos de emergencia, tiene que ver con los costos de repuesto que quizás no estaban determinados para ese momento. Entonces, al final del día, la información a nivel de planta es dinero, literalmente. Tal cual, todo se transforma en dinero. Exactamente. Entonces, ¿cómo lo llevamos o lo convertimos en ciertos indicadores con los cuales nos vamos a mover? Eso es fundamental.
porque cada área se mueve en base a diferentes indicadores. Pero la tecnología nos ayuda a converger en realidad en criterios unificados, el cual nos va a llevar obviamente a poder tomar acciones con información ya depurada y analizada. Lo han venido respondiendo. Esta ya es la pregunta de cierre. Usted ha sido muy grata la conversación porque han ido saliendo de forma natural las respuestas. Pero si tuviéramos que decirle al cliente los beneficios concretos de empezar a tener estas buenas prácticas de una estrategia de mantenimiento. Obviamente, el primero lo dijeron al cierre. Hay temas de optimización de presupuestos, que son relevantes. Pero también veamos los otros beneficios que pueden estar hacia la eficiencia, hacia trazar un camino que pueda ser más sostenible, porque estamos haciendo mejores cosas con los datos, con el mantenimiento. ¿Cuál es el beneficio concreto o los beneficios concretos, porque estoy segura que son varios, para los clientes al tener una estrategia de mantenimiento mucho más definida, que va a depender de cómo él esté hoy y a dónde quiere ir, pero esos beneficios que va a percibir el cliente? Puedo partir respondiendo a esa pregunta con un caso real donde todavía no se ha hecho una implementación, pero es el paso inicial para empezar a repensar esto. Tampoco voy a decir nombres. Claro. Me tocó visitar a un cliente, visita comercial, y justo, digamos, una urgencia porque se le como un equipo, un variador de frecuencia, y en términos, ese equipo estuvo parado 2 días y pérdidas estaban dejando de producir $9 millones. Entonces, el equipo costaba, no sé, $15,000 con Más o suerte. menos. $15,000. El costo de un equipo nuevo. Claro. Ese equipo que falló, digamos, $15,000 versus $9 millones, entonces no hay dónde perderse. Exacto. Ahora, la razón de la falla era multisistémica, digamos. Pero la principal razón de por qué el equipo falló es porque estaba en un ambiente altamente corrosivo. Ya. Y el equipo no tenía ninguna protección corrosiva. De hecho, el tablero es subestándar completamente. Entonces no había forma de que el elemento, el variador de frecuencia, por ejemplo, soportara esas condiciones a largo plazo. Aplicando el mantenimiento predictivo, en ese caso particular, el cliente hubiese podido, por ejemplo, determinar con cierto tiempo de antelación que los IGBTs Ya. estaban comprometidos y pudiese haber tomado algún tipo de acción. Yo sé, digamos, fueron 2 días donde el equipo estuvo funcionando porque cambiaron 3 veces el equipo. Y el último equipo explotó. El penúltimo explotó y fueron los IGBTs que explotaron. Ya. Entonces, el cliente pudo haber tenido un tiempo, digamos, adecuado para ir a su stock y cambiar el equipo antes de que explotara, por ejemplo. Claro. Y en el caso de que no tuviese stock, digamos, ya saliendo un poco del caso, digamos, esa información le hubiese permitido, digamos, de alguna forma, decir, ok, tengo tiempo suficiente para comprar el repuesto o comprar el equipo completo de tal manera de cambiarlo en algún minuto antes de que esto afecte definitivamente la continuidad operacional. Claro. O sea, yendo directamente al grano es básicamente continuar produciendo, digamos. $9 millones versus $15,000 o incluso menos, digamos. Una pieza muy pequeñita, digamos, de algún componente podría fallar y eso, digamos, botar todo un sistema, digamos. Totalmente. Entonces, hoy día es todo ganada, digamos. Es solamente utilizar la información adecuadamente, tomar acción, estoquearse de repuestos y partes y piezas. Si eventualmente el cliente se siente más cómodo comprando el equipo completo, dependiendo del precio, también podría tenerlo en stock. Entonces, ellos podrían utilizar la información que proveen estas tecnologías de tal manera de maximizar el tiempo de vida útil de los componentes y en la parada de planta que les permita hacer el cambio, digamos, adecuadamente, implementarlo realmente y seguir produciendo, digamos, con un paro o con una parada programada, digamos, claro, básicamente. Y reducir los costos, porque eso es continuidad operacional, pero también le pegas directamente al tema de costos de mantenimiento. El mantenimiento básicamente no hubo costos porque tú ya lo tenías programado. Todo lo que no está programado es
costo. Costo, claro. Costo adicional. Claro. Entonces, en ese costo adicional van a ser días en que el ingeniero de la marca sube, digamos, nuestros ingenieros suben a ver el problema, qué pasó, hacen una evaluación, se chequea si hay repuestos en el stock del cliente o si no en el stock de precisión, y si no, digamos, la situación se vuelve, digamos, un poco más caótica. Pero al final del día es continuidad operacional, producción, mucho dinero y reducir, digamos, en el caso de que se haga la mantención, cualquier mantención que se haga en un tiempo que ya fue programado va a ser costo cero, porque eso ya se tenía contemplado. Cualquier mantenimiento que se haga en un tiempo o en un momento que no fue planificado, eso es costo adicional de mantenimiento y pérdida de producción. Claro. Creo que Alfredo resumió bastante el contexto global y cuáles son los indicadores que mueven en realidad a nuestros clientes. Porque la producción literalmente es el corazón. Sin producción no hay equipamiento, no hay planta, no hay nada. No hay nada, exactamente. Entonces, cuando se ve afectada la operación en sí, es muy complejo. Entonces, ese es un indicador que se mejora automáticamente. Otro indicador que comentaba Alfredo, que tiene que ver con los costos de repuestos. Claro, es muy distinto atender una situación de forma reactiva, que son costos adicionales. El ingeniero de servicio, el viaje, el pasaje y todos los costos asociados adicionales a eso, más los repuestos que corresponden. Claro, y fíjate que la expectativa de los clientes en ese sentido es que nosotros como marca o ustedes como representantes de la marca provean el ingeniero gratis, digamos, que pueda ir de urgencia, digamos, sin una orden de compra. Y son cosas que no suceden de la noche a la mañana. Y no son baratas. Entonces hay que mover una estructura completa para poder atender una necesidad, una urgencia, y pasar de eso, de esa condición de estrés, de urgencia, a pasar a una condición donde tú ya tienes planificado porque tomaste en cuenta la recomendación o el tiempo de vida útil que te está indicando el mayor de urgencia. Entonces ya con eso te alivias un poquito más. Sí, de hecho. Y el tercer criterio que nombró Alfredo, que yo encuentro que es muy valioso, tiene que ver con cómo prolongamos en el tiempo nuestros activos. Porque ese es un indicador muy bueno. Operación, vida útil, repuesto. Y al final, ¿en qué termina esto? Es que la productividad en sí, de hecho lo mostramos hoy día en la presentación, mejora casi un 50%. Teniendo estos indicadores para evaluarlo y cómo ejecutarlo y tener esa ejecución en acciones, puede tener un impacto casi del 50% de la producción de ese cliente. Entonces, no es menor, $9 millones. Sí. 50% de $9 millones. Es algo que obviamente a todos nos movería. Claro. Literalmente. Seguro. Claro. Y con lo que ustedes decían, hoy han hecho mucho el símil de ir al médico. Ustedes lo hicieron, lo hicieron en las otras sesiones y en realidad es lo mismo. O sea, sí, vamos a una consulta para ver cómo estamos, evaluar, sabemos qué hay que hacernos, no es lo mismo que cuando llegamos a la urgencia en términos de costo, como ustedes lo decían, porque el proceso de evaluar que pudimos haber hecho antes, si es que nos veníamos sintiendo mal, por poner un ejemplo, ¿no? Concreto, si nos veníamos sintiendo mal, era quizás mejor haber ido, evaluarnos, saber qué teníamos. Consulta. A la consulta, exactamente, que es lo mismo que pasaría con los clientes, que el caso de ir a la urgencia porque ya me siento tan mal. Sí. Ahí Exacto. es diferente, la brecha se separa. Es un poco lo que pasa aquí con el mantenimiento. Cuando llegas a ese límite es porque ya no se puede más. Claro. Por algún lugar, de alguna forma, tiene que salir eso, lo que sea. Entonces, al final, ahí volvemos al inicio de toda la conversación, de donde nace en realidad, que es la forma reactiva. Que es algo que en realidad no queremos que los clientes trabajen en esa área porque es muy complejo, muy costoso, mucho tiempo. Entonces, en la otra zona es mucho más simple. Sí. Tenemos tiempo, menos costo. Entonces, al final es un impacto, como diría yo, brutal a nivel de todo punto de vista. Ahora, tomando el símil que tú hiciste de ir al médico, no sé, una vez al año a hacerse el chequeo, eso sería el preventivo, ¿no? ¿Sí? Claro, el preventivo, sí. Y el predictivo tal vez sería utilizar hoy día las tecnologías que tenemos disponibles, no sé, un reloj inteligente, por ejemplo, no voy a decir ninguna marca, pero que tenga la capacidad de, por ejemplo, el anillo, monitorear el estrés.
monitorear muchos que miden hoy día el pulso, monitorear los niveles de oxígeno en la sangre Claro. y un montón de mediciones que se hacen que esa información, digamos, que te dan estos dispositivos pueden ser útiles no para esperar 5 meses más cuando te toca Exactamente. el chequeo anual, sino Claro. que ir cuando ya ves que esto es una tendencia, digamos. Algo está Alta pasando. presión, algo está pasando. Exactamente. Voy al médico antes y comprarse estos dispositivos que pueden costar, qué sé yo, 100.000, 150.000, 200.000, no sé, ponen el precio. Eso comparado, digamos, con una operación, Exactamente. con una hospitalización que pueden ser millones de pesos, uno se lo pensaría, digamos, realmente. Entonces, De hecho, por eso es tan importante la tecnología del día de hoy. La tecnología, la IA, ¿cierto? La forma en cómo hoy día se está procesando la información es algo que llegó para quedarse. Entonces son herramientas con mucho potencial y en realidad lo que hoy día en realidad sugerimos mucho es que las puedan utilizar y puedan trabajar en paralelo a esa herramienta, porque nos va a entregar beneficios y va a maximizar cualquier aspecto que nosotros queramos desarrollar. Y si lo llevamos a la industria, obviamente un impacto a otro nivel, Claro, obviamente, entonces eso es significativo. claro. Ponemos el ejemplo simple para Totalmente. integrarlo. Totalmente. Pero es así. Bueno, hoy estamos definitivamente llenos de posibilidades. La tecnología está cada vez más cerca. Estas formas de tecnologías disruptivas que antes no eran nuestro día a día, pero ahora cada vez lo son más. Y lo que yo siento de lo que ustedes han hablado y de lo que han ido hablando en todas las otras sesiones es que hoy podemos pasar de tener estrategias buenas a estrategias con un mayor nivel de excelencia. sí, seguro. Es lo que nos permite Totalmente. esta tecnología. Así que, bueno, yo agradecerles por el tiempo, por la explicación tan dedicada, tan cercana. Ha sido un gusto para nosotros tenerlos hoy acá. Un llamado más bien, Claro. sería, digamos, que hoy día, lo hablamos durante el día, digamos, muchos beneficios, digamos, porque el cliente debería hacer cambios, digamos, Sí. debería modernizar, debería implementar nuevas tecnologías que, por ejemplo, apoyen, digamos, el mantenimiento predictivo, prescriptivo, lo que sea, digamos. Ese es un aliciente, definitivamente. Lo que nosotros estamos haciendo es incluyendo más alicientes y ese aliciente, digamos, es un aliciente financiero, digamos, tenemos programas comerciales que sustentan o soportan, digamos, cualquier iniciativa que el cliente tenga de cambio del paradigma en el que están hoy día, cambiar a, digamos, a una situación mucho más favorable. Entonces, existen programas comerciales, existe Herramientas disponibles. El factor humano también aquí. Totalmente. Nosotros nos consideramos, digamos, como parte de ese ecosistema Sí. de soluciones, porque nosotros somos la punta de flecha que vamos, digamos, conversamos con nuestros clientes, los convencemos de por qué tienen que utilizar las tecnologías, les mostramos con números, con casos de éxito, pero al final del día, si no hay un aliciente económico, que sería, digamos, lo final que, por ejemplo, el comprador necesitaría, digamos, para poner la rúbrica ahí, también tenemos disponibles. Entonces, Nosotros somos la propia IA del área comercial de productos. sí. Sí, bueno, antes de la sesión hablábamos con Alejandro Balbuena y justamente decíamos que la tecnología maravillosa está aquí, Sí. está ahora cada vez más en nuestra vena, pero somos personas cambiando la industria. Sin las personas, esto se hace difícil de que Totalmente. se implemente. Hay clientes que preguntan, digamos, ¿dónde está más implementado? ¿Dónde está más Claro. implementado? ¿En qué otro lugar está implementado para saber, digamos, yo si voy con ello o no voy con ello? ¿Cómo ha funcionado? Entonces, muchas veces cuando hay tecnologías nuevas no tenemos esos casos de éxito, hay que ir construyéndolos. Siempre tiene que haber uno primero. Y de hecho, El conejillo uno de le India. podría mostrar el Sí. valor de ser el primero. Sí, también. Sí. Ser el primer disruptivo en el sistema actual en el cual, o sea, se tomaría esa información, se haría un caso de éxito, lo llevamos a otro nivel, lo exponemos de una manera en donde, oye, yo fui el primero que ejecuté Claro. en Chile. O sea, eso te da otro perfil, Sí. literalmente. Entonces, claro, muchas veces también se ve del otro lado que dicen, no, como que no quiero ser el primero en hacer esto, pero no, tranquilo. Hoy día, como decía Alfredo, hay programas, hay tecnología, hay personas, hay un equipo. Entonces, todo este conjunto de elementos, ¿cierto? Obviamente tiene un impacto genial en todo sentido. Así es. Y que va en pos de que los clientes cambien la forma en cómo hacen las cosas, digamos. Mejoren esas mejoren esas cosas, esas sí, formas. exacto. Cambiar el Exactamente. paradigma, no Claro. muchas veces uno, y quizás comete ese error, en hacer las cosas porque así se hacían. Sí.
Yo todavía en mi vida personal me pasa, digamos. Yo siempre lo hice así que bueno. No sé, es como, yo a veces lo traslado un poquito hacia las comidas. Bueno, quizás mi mamá cocinaba así, pero yo hoy día lo hago distinto con otros indicadores, con otros elementos que para mí me hacen mucho sentido. Entonces, O la crianza. totalmente. O quienes están. Exactamente. Tus padres tenían una forma, tú tienes otra. Vas Uno evolucionando. va evolucionando. Eso sí, definitivamente. Conoce otras personas, va probando cosas distintas, le van gustando cosas distintas. No hay que cerrarse, digamos. La única constante es el cambio. Sí, tal Totalmente. Así que, cual. Bien. gracias. Eso. ¿Nos Muchas pasamos? gracias. Creo que sí. Todo bien. Excelente. En Precisión nos apasiona conectar la tecnología global con la industria regional. Sigue nuestra serie de podcasts y transformemos juntos la industria.